Y ahora vamos del plano local al plano internacional, porque las elecciones del Parlamento Europeo fueron este último domingo y confirmaron el auge de la extrema derecha en ese continente en un vendaval político que, aunque no modificó los equilibrios de poderes, desencadenó la convocatoria a las legislativas anticipadas en Francia e impactó significativamente también a otros países como Austria y Alemania. Las proyecciones indican que el partido de extrema derecha llamado Agrupación Nacional arrasó en las elecciones en Francia y obtuvo más del doble de los votos que la alianza liberal lanzada por el presidente Emmanuel Macron. Él es el líder francés. Ante este catastrófico resultado para este país, Macron anunció un discurso al país y dijo que la convocatoria a elecciones legislativas anticipadas, cuya primera vuelta tendrá lugar el 31 de junio y el balotaje el 7 de julio, pues se tenían que hacer ya. Mientras tanto, en Alemania, la mayor economía de la Unión Europea, el Partido Socialdemócrata del jefe de gobierno Olaf Scholz obtuvo el peor resultado de su historia y quedó relegado en tercer lugar, solo detrás de la derecha y de la extrema derecha. ¿Eran resultados más o menos previsibles? ¿Qué nos dice este proceso electoral? Estamos enlazados con Enrique Banús, analista internacional y profesor de la Universidad de Piura. Enrique, un gusto tenerte aquí con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Efectivamente, estamos ante un panorama en parte previsto. Ha habido alguna sorpresa, pero tampoco tantas, pero que va a tener consecuencias. Bueno, la primera, y esa sí fue una sorpresa, el anuncio de elecciones parlamentarias en Francia en un plazo brevísimo. Van a ser dentro de este mes y ahí sí se viene una gran incógnita. Fue una sorpresa en Francia los resultados que ganara más la derecha que la alianza anunciada por Macron. No, no fue una sorpresa, o sea, es una sorpresa la dimensión de la victoria, pero se veía venir. Ya en elecciones regionales, municipales, ha habido resultados similares. Hay un descontento fuerte con el gobierno, con los sucesivos gobiernos, porque ha ido cambiando con cierta frecuencia al primer ministro o primera ministra, y esto se veía venir, quizá no tanto, y desde luego lo que ha hecho ha sido debilitar mucho el grupo liberal. El partido de Macron estaba dentro del grupo liberal. El grupo liberal a nivel europeo ha bajado considerablemente y esto también tiene consecuencias, digamos, para el equilibrio. Claro, cuando hablamos de elecciones europeas no cuenta tanto bloque derecha-izquierdas cuanto pro-integración o pro-refuerzo del Estado Nacional. Y en ese sentido, Uno de los grandes problemas que tiene la Unión Europea es que hay muchos que están en contra de la Unión Europea como tal. bueno, de hecho, hay mucho euroescéptico y hay muchos que entienden que la integración europea está yendo demasiado lejos y que los estados nacionales en algunos temas son más capaces de resolver los problemas, ¿no? O sea, también hay euroescepticismo de diferentes niveles. Y esto es Pero un cuadro, por lo general del bloque de derecha o de extrema derecha. bueno, ¿no? También en la extrema izquierda hay algunos antieuropeos y luego hay todo un grupo de seres así atípicos. Hay más de 50 no inscritos, hay otros 50 y tantos de los que no se sabe dónde se van a inscribir. Ahí hay también euroescépticos de todo tipo y condición, ¿no? O sea que sí es verdad que en los bloques de derechas, derecha, pues hay más euroescépticos o más personas con una actitud nacionalista y por lo tanto antieuropea. Enrique, y brevemente para que todos los que nos ven y nos escuchan lo entiendan también, en Europa el sistema no funciona igual que en el Perú. Las elecciones que hemos tenido es para el Parlamento Europeo. ¿Qué es lo que se va a celebrar en Francia? ¿Pasa lo mismo en todos los otros países? No, la Unión Europea es un sistema completamente atípico y completamente diferente, ¿no? Porque se elige un parlamento directamente por los ciudadanos, pero es un parlamento que, por ejemplo, no tiene iniciativa legislativa. Esto es una curiosidad porque en todos los Estados miembros de la Unión Europea y en la mayor parte de los países democráticos del mundo, el Parlamento tiene iniciativa legislativa. Esto en el plano europeo le corresponde a la Comisión y solo a la Comisión.
Parlamento Europeo puede dar ideas, puede sugerir que la Comisión proponga y luego interviene en el proceso legislativo, ¿no? Pero no tiene la iniciativa legislativa. Esto es por ese curioso equilibrio que hay en la Unión Europea entre lo comunitario, es decir, aquello que está traspasado a la Unión Europea, y lo nacional. Los estados siguen siendo los dueños de la Unión Europea y han cedido una parte de su soberanía. Entonces esto lleva a unos equilibrios muy interesantes, pero aquí la gran cuestión es, la Comisión Europea va a tener ahora más margen de propuesta o menos margen de propuesta. El Parlamento ha vencido un poquito, tampoco tanto como se esperaba, hacia fuerzas menos favorables a la integración europea. Esto la Comisión lo tiene que tener en cuenta, ¿no? En esos ámbitos en los que hay una competencia compartida, esta es otra peculiaridad, o sea, hay competencias exclusivas de la Unión Europea, competencias exclusivas de los Estados y luego un gran campo de competencias compartidas, donde tanto la Unión Europea como los Estados tienen algo que decir. Es inevitable decir o afirmar, Enrique, que ya el Parlamento Europeo va a virar inevitablemente a la derecha debido pues a la arrasadora situación que vemos hoy. Bueno, en realidad nosotros nos fijamos en aquello que es llamativo, ¿no? Y eso es lo que cambia, ¿no? Pero lo que permanece en este caso es mucho más interesante, porque permanece un bloque fuerte de centro-derecha, centro-izquierda, que es favorable a la integración europea. O sea, la alianza entre los tres grupos de toda la vida, por así decir, o sea, partidos populares, conservadores, democristianos, partidos socialistas, socialdemócratas, partidos liberales, siguen teniendo una amplia mayoría. Se ha debilitado mucho el grupo de los ecologistas, que en el fondo están también más o menos en esa línea, con algunas variaciones, y o sea, ese bloque se sigue manteniendo y ese bloque es el que permite la estabilidad. De ellos depende o va a depender a quién se elija como presidente de la Comisión. Sí, o sea, ahí hay un pacto no escrito según el cual al partido más votado le corresponde la propuesta de presidente de la Comisión. Esto ya los socialdemócratas y los liberales han dicho que lo van a respetar, con matices, es decir, bueno, con ciertas exigencias, etcétera, etcétera, pero ahí no va a haber, en principio no va a haber sorpresas, ¿no? Ese es un pacto que está ahí y tiene mayoría suficiente como para sacarlo adelante. Eso y muchos, o sea, hay que ver que una gran parte de las leyes europeas, no son leyes, pero en fin, llamémoslas leyes, europeas salen por acuerdo entre los grandes grupos parlamentarios que corresponden a la mayoría de la población en Europa, ¿no? Luego hay que ver también que ese bloque que solemos llamar de extrema derecha y donde también hay divisiones, porque son dos grupos, uno capitaneado por los italianos de Meloni, otro capitaneado por los franceses de Le Pen, tampoco es una unidad total. O sea, Meloni está un poco más al centro, en realidad, Italia, ¿no? que Marine Le Pen, que está más hacia la ultraderecha. Meloni está más al centro y, para sorpresa de todos, ha evolucionado. Ha perdido, una vez en el gobierno, algo del radicalismo que tenía en la campaña electoral. Siempre las campañas electorales son un poco más radicales, casi siempre, que luego el ejercicio del gobierno, ¿no? Pero también esos grupos de extrema derecha mitigada o fuerte han perdido en algunos países. Escandinavia, por ejemplo, Suecia, Finlandia y Dinamarca han perdido considerablemente, ¿no? Con lo cual tampoco se han reforzado tanto como bloque como quizá algunos esperaban. La evolución no es idéntica en todos los países. En esos países, en algunos de ellos, son grupos que están en el gobierno y eso siempre pasa factura. Las elecciones europeas son un modo barato de castigar a los partidos en el gobierno. En Alemania ha pasado y en esos países escandinavos también.
Enrique, ¿por qué es importante mirar hacia dónde va a virar el bloque o quién es el nuevo presidente? De hecho, creo que se estima que Ursula von Leyen se quede como presidenta. Y esto de cara a cosas importantes para el bloque europeo, que decisiones que se tienen que tomar en los próximos meses, por ejemplo, la situación de Ucrania, el apoyo a Ucrania. Claro, lo que pasa es que hay que ver en qué campos la Unión Europea tiene competencia plena. Ujú, No la tiene en política exterior, no la tiene en el apoyo a Ucrania desde el punto de vista jurídico. ujú, Obviamente hay relaciones políticas fuertes, hay conversaciones, hay una cierta coordinación, pero desde un punto de vista estrictamente jurídico, la Unión Europea no tiene nada que decir, muy poco que decir en política exterior, ¿no? Pero los analistas dicen que un 70% de las decisiones que afectan a la ciudadanía en cada uno de los países se toman en Bruselas y Estrasburgo, ¿no? Entonces, no es decir, bueno, estos son unos personajes que están por ahí bien lejos, viven muy bien, tienen unos sueldos estupendos, viajan en primera clase y se entretienen ahí en un parlamento donde discuten, intentan arreglar el mundo y no lo consiguen. No. O sea, en temas con menos glamour de opinión ujú. pública, un 70% de lo que afecta en Sevilla, en Hamburgo, en el Pireo y en Zagreb se decide en Bruselas y Estrasburgo. Entonces es importante, ¿no? Ujú. Enrique, y ya para terminar, ¿cómo puede esto afectar o se ve tal vez una previsión de lo que vaya a venir en las presidenciales en los países donde la derecha ha tomado fuerza? Hablemos de Francia, hablemos de Alemania, Austria. ¿Se espera entonces o se podría esperar un voto anti-establishment? Sí, sin duda. Eh, no va a ser un calco de las elecciones europeas porque la lógica es otra y eso la ciudadanía lo sabe. Pero lo de Francia realmente a mí me ha sorprendido mucho que Macron de inmediato convoque elecciones, como Ujú, diciendo, he escuchado la voz, tal, no sé cuántos, pero eso es dentro de 20 días, ¿no? ujú, Entonces se arriesga a que realmente haya un cambio hacia una mayoría que es una aventura, ¿no? Porque si se leen informes de alcaldes del partido de Le Pen que lo están haciendo bien, pero claro, el gobierno municipal y el gobierno nacional son dos cosas muy distintas. distintas, así es. Entonces, meterse en una incógnita muy seria, ¿no? En Alemania el problema es que hay una coalición de gobierno que no funciona, vamos, Ujú, son tres socios que tienen puntos de encuentro, pero muchísimos puntos de desencuentro, con un liderazgo débil, porque es un canciller dubitativo, es un canciller que no toma decisiones, y entonces pues esto le da auge, por una parte, al partido de la democracia cristiana, que es el de la oposición, pero ujú, también a este otro partido, Alternativa por Alemania, que, bueno, se alimenta mucho también del descontento en el este de Alemania, después de la ujú, reintegración, ¿no? O sea ujú. que ahí lo que pasa es que las elecciones no están tan cercanas, a no ser que Scholz adelante, cosa que me parece improbable, ¿no? Improbable. Sí. Muchas gracias, Enrique, por haber estado con nosotros y por habernos explicado un poco cómo funciona este sistema y las consecuencias que vendrán más adelante o lo que podemos prever para más adelante en las presidenciales. Muy amable. Un gusto, no es fácil entenderlo porque es un sistema completamente atípico, pero eso es también el encanto, ¿no? Entender algo que Así no tiene es. muchos referentes, ¿no? Así Muchas es. gracias por el espacio y ahí estamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Ese fue Enrique Banús, analista internacional y profesor de la Universidad de Piura, con quien hemos hablado un poco sobre lo que nos dejaron las parlamentarias europeas el fin de semana, el domingo, como él nos ha dicho, pues los grupos de derecha y de extrema derecha han ganado bastante más terreno del que se esperaba. Se esperaba que ganaran terreno, no tanto, al parecer, como nos indicó Enrique Banús, y el bloque, el más liberal, tiene todavía mayoría, pero las cosas se vienen complicadas al parecer. Esto ha causado, por supuesto, conmoción en algunos países del bloque, en donde la derecha justamente ha ganado espacio. Estamos hablando de países como Alemania, como Austria, también como Francia, incluso en Francia, como lo mencionamos ya durante la entrevista, Emmanuel Macron, el presidente francés, ha llamado a elecciones
antes de lo previsto, en tan solo algunos días, el 30 de junio y el 7 de julio, será el balotaje final. Nos queda solo mirar cómo queda pues la situación en Francia y también en los otros países. En los próximos días todos los detalles los tendrán en la sección Mundo en elcomercio.pe. Si quieren volver a ver la entrevista con Enrique Banús, pueden retroceder este video y dejarnos sus likes, sus comentarios y también sus preguntas si es que el tema les interesa.